Antes de hablar un poco sobre exactamente qué es resolver una ecuación diferencial ordinaria, retomemos el caso en donde uno tiene una ecuación algebraica y busca resolver la ecuación. Por ejemplo, si se tiene la siguiente ecuación lineal, 2x igual a 3, la solución es trivial y corresponde a que x es igual a 3 medios. El punto aquí es que la solución a esta ecuación lineal se trata de un número. Por otra parte, la solución a una ecuación diferencial ordinaria en una variable son funciones en lugar de números que satisfacen la ecuación. Por ejemplo, considere la siguiente ecuación diferencial. Tenemos y2' igual a 5 y tenemos estas condiciones de frontera. La variable dependiente evaluada en 0 igual a 3 y la variable dependiente y evaluada en 1 igual a 15 sobre 2. El objetivo de resolver una ecuación diferencial consiste en hallar la función y de tal forma que cuando se sustituye en la ecuación se logra satisfacer ambos lados de la igualdad, así como también satisfacer las condiciones de frontera o condiciones iniciales. De esta forma, entonces, si se tiene la función y igual 5 medios x cuadrado más 2x más 3, se puede verificar que sustituyendo esta ecuación en la ecuación diferencial, se satisface no solamente ambos lados de la igualdad, sino que también se satisface las condiciones de frontera. Ahora bien, dependiendo si la ecuación diferencial es lineal o no, existen diferencias importantes en cuanto a su resolución. Por un lado, algunas características de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales son las siguientes. En primer lugar, existen teoremas que permiten determinar si existe solución para la ecuación diferencial lineal y además permite identificar si se trata de una ecuación única. En caso de existir solución, se puede hallar esa solución por métodos elementales o por medio de series. Y uno de los aspectos más importantes de los sistemas lineales es que se puede aplicar los principios de superposición y de escalabilidad. Este principio de superposición no se restringe únicamente a ecuaciones diferenciales, sino que es aplicable a cualquier sistema lineal. En síntesis, este principio consiste en descomponer un problema en dos o más subproblemas más simples de resolver y posteriormente sumar o superponer los resultados de los subproblemas obtenidos. Esquemáticamente, este principio se puede visualizar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una viga empotrada en el cual aplican las cargas P y Q, los cuales son cargas transversales. De la teoría elemental de la mecánica del sólido se sabe que esta viga va a experimentar una deflexión más o menos como la que se muestra en el esquema. En los cursos de mecánica del sólido se le enseña a uno que esta deflexión puede calcularse como la suma de las deflexiones individuales en donde cada uno de estos casos se aplica una fuerza a la vez. De tal forma, entonces, la deflexión de la viga viene siendo la deflexión de la viga sujeta a la carga P más la deflexión de la viga sujeto a la carga Q. Este principio es aplicable porque el ámbito en que la deformación y el esfuerzo se relacionan está en la región lineal. Entonces, debido a que existe una relación lineal entre esfuerzo y deformación, es posible aplicar el principio de superposición. Por otra parte, si las cargas aplicadas son de tal magnitud, de manera tal que la relación entre la deformación y la carga es no lineal, este principio no se podría aplicar. El punto clave acá es que si el sistema es lineal, se puede aplicar el principio de superposición. Para ilustrar cómo el principio de superposición se puede aplicar a las ecuaciones diferenciales lineales, consideremos el siguiente caso. Tenemos acá una ecuación diferencial lineal de segundo orden de coeficientes constantes, en el cual la entrada al sistema corresponde la suma de dos funciones que son f1 de t y f2 de t. La estrategia que vamos a usar para resolver esta ecuación consiste en resolver la ecuación diferencial en el cual se aplica una carga a la vez y posteriormente superponer o sumar las funciones solución de cada caso. Entonces, para hallar la solución a esta ecuación diferencial, se podría considerar momentáneamente las siguientes dos ecuaciones diferenciales. Noten que la ecuación diferencial en ambos casos es la misma que tenemos acá, con la única diferencia de que en cada caso estamos considerando una entrada a la vez. Así, la solución a la ecuación diferencial ordinaria original se puede escribir de la siguiente forma. Lo que tenemos aquí es que la solución de la ecuación diferencial viene siendo la suma o superposición
de las soluciones individuales en donde se considera una entrada a la vez. Esquemáticamente, el principio de superposición en el caso anterior se puede apreciar de la siguiente manera. Tenemos acá, en esta curva azul, la solución a la ecuación diferencial en donde consideramos únicamente la entrada f1 de t. Por otra parte, la curva en rojo corresponde a la solución a la ecuación diferencial en donde la entrada corresponde a f2 de t. Aplicando entonces el principio de superposición, la solución a la ecuación diferencial original corresponde a la suma de estas dos funciones. Así entonces, la solución a la ecuación diferencial original viene siendo esta función en color negro que tenemos acá. Y se puede constatar que esta función viene siendo para cada uno de los puntos en el dominio de la variable independiente la suma de ambos términos. Si se considera ahora una ecuación diferencial no lineal, como la que se muestra a continuación, noten que esta ecuación es no lineal debido a que esta derivada está elevado al cuadrado. En este tipo de casos no se puede aplicar el principio de superposición, es decir, no se puede considerar esta ecuación en donde únicamente se aplica la primera entrada y luego considerar esa misma ecuación en donde se considera posteriormente únicamente la entrada 2 y posteriormente sumar ambos respuestas. En este tipo de casos no se puede aplicar el principio de superposición. Como ya se mencionó, al igual que el principio de superposición, el principio de escalabilidad es propio de sistemas lineales. Para visualizar este principio, considera el siguiente caso. Tenemos una viga empotrada en el cual aplicamos una carga en su extremo y debido a esta entrada vamos a tener como salida o respuesta la deflexión en el extremo de la viga. Lo que me dice el principio de escalabilidad es que si yo duplico la magnitud de la entrada, la magnitud de la respuesta o de la salida también se duplicará. Y en general, si la entrada aumenta por un factor de 3, la salida también aumentará en un factor de 3. Nuevamente, esto es posible debido a que en el ejemplo de la viga existe una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Si la relación entre esfuerzo y deformación de la viga no estuviera en un régimen lineal, este principio no se podría aplicar. En el caso de las ecuaciones diferenciales, este principio se puede constatar al estudiar el siguiente caso. Tenemos acá la solución a dos ecuaciones diferenciales en que noten que en el caso de la curva azul corresponde a la solución de esta ecuación diferencial. Posteriormente, si consideramos esa misma ecuación diferencial con la única diferencia de que la entrada aumenta por un factor de 2, la respuesta, en este caso, que corresponde a la función en rojo, simplemente es el doble con respecto a la curva en azul.